Bendito sea el nombre de nuestro Dios, aquel Dios santo, lleno de poder, de bondad, de bendita y preciosa misericordia que día tras día nos guarda de todo mal, de todo accidente, y que nos da un día más el privilegio de poder estar delante de la presencia de nuestro Dios para darle la gloria, la alabanza, la exaltación y la bendición a Él sobre todas las cosas. Así que un gran saludo para Colombia. Comienzo a saludar rápidamente porque hoy el mensaje es un poco largo. Quiero resumirlo lo más rápido para que puedan entender lo que Dios nos habla en este día. Así que un gran saludo para Colombia. Bendigo allí a toda mi familia. Zipaquirá, bendigo a toda, como costumbre. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, deseando las más ricas bendiciones a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos, hermano Juanito, hermana Sidita, a todo allí de mi familia Escarpeta. Grandes y grandes bendiciones a todos. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente a todos mis amigos y mis hermanos, la iglesia Bethesda, las demás iglesias que día tras día nos escuchan la palabra de Dios. Que Dios me los guarde, me los bendiga y estaré orando por vosotros. De igual manera para Caquetá, gran bendición porque ahí estoy enviando los videos también a mi familia allá en Norcasia. Que Dios me los siga bendiciendo grande y poderosamente a toda mi familia allí, primos, primas, hermanos, cuñados, cuñada, de todo, mil y mil bendiciones. Que Dios me los guarde, me los bendiga grande y ricamente allí en Norcasia, en Florencia de Caquetá. Como también un gran saludo para Santander, donde están los pastores. También allí estoy viendo los videos porque Dios los guarde, los bendiga, los fortalezca y los llene de amor. Y una bendición para todas aquellas personas que día tras día en diferentes partes del mundo nos están viendo, que me han escrito, y aquellas personas que se pueden suscribir allí al canal La Avenida está pronto, les agradezco que se siga suscribiendo al canal y que sea un canal de gran bendición para muchas personas que están viendo estos videos. Así que gran bendición a todos los amigos y hermanos, como también en Paraguay. Bendigo a aquel país de Paraguay, que Dios los guarde, los bendiga, los llene de amor y de misericordia del uno con el otro. Un gran saludo para Manuel, para Yuli, para la familia de Manuel, para su esposa de Manuel y para todas aquellas familias. Mil bendiciones. Como también un gran saludo para aquí, para Chile, Santiago de Chile. Mil bendiciones, que Dios me los guarde, me los bendiga en este amado país. Y mil bendiciones para la hermanita Rosa Aguirre, para su esposo, para su mamita, para todas aquellas personas del WhatsApp que día tras día estamos orando, clamando, intercediendo por cada petición, que Dios está haciendo cosas grandes y poderosas, sublimes y eternas en todo. Así que mil y mil bendiciones aquí en Chile a los pastores, Pastor Pedro, el Pastor Cristian. Mil bendiciones a cada uno de ellos. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, para la Iglesia Vida Nueva, para la hermana Miriam Armijo. Mil bendiciones para ella y toda su familia. También para nuestra hermana Vicky, nuestro hermano José, Débora y toda la familia de tanto de este hogar. Que Dios los guarde y los bendiga grande y poderosamente. Así que saludo a todos y cada uno de vosotros, hermano Oscar, a todos, gran y gran bendiciones. Estaré orando por vosotros, que Dios me los guarde, me los bendiga grande y poderosamente en todo. Señor, te doy gracias por este día, por este lindo y hermoso amanecer. Hoy día domingo, donde la iglesia se reúne a darte la gloria, la alabanza, la exaltación y la bendición a ti sobre todas las cosas, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios para siempre. Su misericordia, su fidelidad y su grandeza es eterna, Señor de los cielos, Padre. Guárdanos y bendícenos, oh Dios de los cielos, cúranos con tu sangre, con tu poder y con tu gloria, y ayúdanos a seguir hacia adelante en todo, Señor de los cielos, que tu presencia se mueva en cada corazón y en cada vida, que tu poder y tu gloria se manifieste en cada corazón, Señor de los cielos, Padre. Rompe las cadenas, los yugos, las ataduras y toda maldición que Satanás viene a destruir los hogares, viene a destruir los jóvenes, a las personas adultas, Padre. Toda enfermedad la echamos fuera, la reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo y deseamos salud, Señor de los cielos, en todas las cosas, Padre. Bendíceles, guárdales y fortaléceles, reargúyeles con tu poder y con tu gloria, con tu bondad y con tu bendita y preciosa misericordia y con toda tu fidelidad que tú tienes, que tú los guardes, lo que tú nos bendices, Señor de los cielos, Padre. Gracias te amo, te bendecimos tu santo nombre, te exaltamos en todo, Señor de los cielos, porque tuyo es el poder, tuyo es la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la bendición sobre todas las cosas que tú nos das y lo que tú nos bendices, Padre. Muchas gracias te doy por este nuevo día, por este nuevo comienzo, Padre Celestial, y delante de ti, Señor, coloco, Señor de los cielos, lo que es hoy tu bendita y preciosa palabra.
que estamos viendo sobre lo que son las dispensaciones, Padre Celestial, Señor bendito, donde tú tienes un comienzo, Señor, y un término, pero siempre revelando tu bendita y preciosa palabra para que nosotros entendamos cuál es, Señor, la visión, la dirección tuya, Señor, porque tú siempre has tenido misericordia con la humanidad y tú siempre quieres darnos a entender el conocimiento, Señor, del bien y del mal, la ciencia, Señor, que nos dirige y nos da el conocimiento de poder obtener la vida eterna, Padre. Tuyo es el poder, tuya es la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación sobre todas las cosas, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén. La dispensación pasada estamos hablando sobre lo que era el gobierno humano, donde sabíamos que comenzó después del diluvio de cuando Dios acabó todo por causa del hombre, porque a Dios le dolió lo que el hombre hacía, le dolió lo que de, del, de continuo su pensamiento de la humanidad era hacer el mal. Y dijo Dios, raeré al hombre como también a los animales. Pero después dice que Dios dijo, haré un pacto con Noé donde nunca más acabaré la tierra de esa manera, a la humanidad y también a los animales y la vegetación. Y a través de eso, Noé quedó con su esposa y sus 3 hijos con sus esposas. Pero sabemos que hicieron lo malo. Aquellas personas siguieron y levantaron fue una torre para llegar ante Dios. Siempre el oponerse a lo que es la voluntad del Señor, cuando Dios le dijo que se esparzan y vayan a diferentes lugares y llenen la tierra, pero que aprendan a obtener el conocimiento de Dios. Y lo triste de esta dispensación que nos damos de cuenta es donde lo triste es de que nadie quedó como para decir de estas personas haré algo bueno. No, pero Dios se da de cuenta de que había alguien, de que allí Ur de los Caldeos era un lugar muy pagano, llegado a la idolatría. Dios hace un llamado a Abraham y dice, en ese tiempo llamaba a Abraham, y dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una gran nación, que es la que vamos hoy a mirar, lo que es la dispensación de la promesa. Y que esa dispensación también viene o nos da a entender lo que es el surgimiento del Mesías, del Señor Jesucristo. Es algo importante, hoy la estaba sacando este mensaje, es algo muy maravilloso, lástima que tenemos que irla tan rápidamente para poderla terminar, pero es para sacar no sé cuántas horas uno puede predicar lo que es esta dispensación de lo que es la promesa, ¿sí? Cómo Dios llama a un hombre, y lo vamos a comenzar en la palabra de Dios en el libro de Génesis. Voy a ir un poquito rápido porque son varios versículos, hartos versículos que tenemos que estarnos hoy mirando a través de la palabra de Dios. La vez pasada eran entre 3 y 4 capítulos. Hoy tenemos que ir terminar Génesis y comenzar con Éxodo. Así que es harto lo que tenemos que leer. Y vamos a mirar rápidamente allí las personas que están yendo, conforme les he dicho que deben de estar atentos a lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos trae bendición. Y lo más lindo no es lo que tú le hables, lo que la gente le diga, o lo que el pastor aquellas personas le hablen, o como le he dicho, aquellas personas que son católicos, que el cura o el sacerdote les hablen. No, es para que tú vayas a la palabra de Dios y entiendas qué es lo que verdaderamente está leyendo. Los católicos, y discúlpame si alguien me escucha estos videos que son católicos, los católicos llegan y hacen una misa, pero no van conforme a la palabra de Dios. Dice, lleven la Biblia y léala para que entiendan. La palabra de Dios debemos nosotros de llevarla y atesorarla en nosotros como predicadores de los cualquier persona que predique, sea pastor, sea evangelista, sea misionero. Tenemos que enseñar a la gente que deben de coger la Biblia y leerla, no comentó entero lo que la gente les hable y les diga, sino que vayan a la palabra de Dios, lo que Dios habla a través de su palabra, porque para eso Dios permitió que la palabra de Dios esté escrita y que todos la tengamos en nuestros corazones, en nuestras vidas. Lo dice en Deuteronomio. Dice la palabra de Dios así ya para comenzar el mensaje. Hoy vamos a mirar lo que es la dispensación de la promesa. Y comienza en Génesis 12. Acordemos que la dispensación anterior de lo que es el gobierno humano termina en Génesis capítulo 11. Ejemplo, todo tiene su término y todo tiene su comienzo. Ahí mismo se origina. En la Torre de Babel habla en Génesis capítulo 11, donde Dios le dio término a esa dispensación.
y ahí ya se termina. Y comenzamos con Génesis 12, capítulo, el verso 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y bendeciré y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, lo primero que Dios comienza, el primer punto que vamos a mirar, es que Dios comienza a llamar a un hombre porque miramos que anteriormente en las otras dispensaciones, la primera dispensación estaba aquel Adán, la segunda dispensación estaba Noé, la tercera dispensación no había nadie, todos se corrompieron y quisieron hacer mal. Y Dios tuvo que llamar a un hombre, y ese hombre que Dios lo miró así, de entre todos fue Abraham. Y le dice, llama a Abraham, y le dice, ven a Abraham, quiero tener un encuentro personal contigo, como dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye, si alguno oye y abre allí la puerta, yo entraré a él y estaré con él y él conmigo. Dios siempre hace un llamado. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a nosotros poder aceptar esa invitación que Dios nos hace? Dios siempre nos llama y nos hace una invitación. Dios llamó a Abraham y lo que la vez pasada yo les comentaba, a mí lo que me gusta de Abraham, de este hombre, es que él está dispuesto. Él no se puso a colocarle, decir, no, es que aquí está mi familia, es que aquí tengo la finca, aquí tengo el ganado, aquí tengo los camellos, las ovejas. No. Dice que Dios lo llama y este hombre fue, donde dice, ve, y no le dice, ve, te voy a llevar a tal lugar y te... No, el Dios le hace un llamado, dice, pero Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, y de ti, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré su nombre y serás bendición. Dios le hace esa invitación. ¿Y este hombre qué hace? No se puso a colocarle los peros, sino dijo, heme aquí, Señor, que dispuesto estoy. Y comenzó a caminar Abraham con Dios. Entonces, este ejemplo, como vamos a dar lo que es la dispensación, tenemos que basarnos rápidamente a seguir la palabra de Dios hasta llegar al término de lo que es la dispensación de la promesa, a dónde termina. Segundo punto que vamos a mirar, como Dios le habla, aquí lo llama y comienza a hablarle que Él va a ser una nación, va a mirar dónde está el punto donde le habla de la promesa. Y lo vamos a mirar que ahí está en Génesis 15, del verso 1 al verso 4. Ya les dije que aquellas personas anoten la cita o vayan llevando para que ustedes entiendan lo que es la dispensación de lo que es la promesa que hoy estamos dando. Génesis capítulo 15, vamos a mirar donde Dios dice que él tiene un título, Dios promete a un hijo. Allí, el primer punto, Dios le hace un llamado. Segundo punto que vamos a mirar en esa dispensación es la promesa. Y esta promesa también viene en la representación de lo que es el Señor Jesucristo, pero primero vamos a darnos de cuenta de lo que Dios le habla o le dice allí a Abraham. Dice la palabra de Dios así: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham, todavía Dios no le había cambiado el nombre, se llama Abraham, Padre enaltecido, en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Por qué Dios comienza a decirle, no temas? Dios comienza a decirle a Abraham, no temas. ¿Sabe cuál era el temor que tenía? Ahorita lo vamos a escudriñar. Él tenía temor, pero no el temor de por qué Dios, sino el temor que él tenía era porque Dios lo había bendecido. Sino, mira, ya él era ya un hombre que había caminado con Dios un lapso de tiempo y Dios lo había bendecido. Pero el temor que él tenía era que él no tenía hijos. Y Dios dijo que de él vendría una nación. Es como aquel que dice, Dios le habla, te voy a bendecir y va a tener una empresa, pero no tiene nada con qué comenzar. No tiene ni 5 para comenzar la empresa. Pero Dios dice que te va a bendecir con una empresa o con una microempresa. O te va a bendecir con una buena esposa, pero ni siquiera tiene la novia. ¿Sí? Entonces tiene que comenzar a confiar ¿en quién? En Dios. Porque en Dios nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Dios quiere que nosotros confiemos en Él.
Entonces Dios le comienza a hablar y le comienza a decir de esa manera, Dios al encuentro. No le pregunta, sino que le comienza a hablarle palabras lindas y hermosas para que él entendiera que Dios estaba con él. Y dice, después de estas cosas vino palabras de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Sí que él tenía temor. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, mire lo que le responde. Y le respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me hará siendo así, quedando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, es decir, hijos. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Sí que, lo que yo les decía antes, el temor que tenía Abraham andaba con Dios y estaba confiado en él, que sabía que Dios nunca le iba a fallar. Pero sabía que dentro de él le faltaba algo. Uno como hogar. No sé, hoy en día, sí, como estamos viendo en los últimos tiempos, hay muchos hogares que yo los escucho y dicen, yo quiero casarme, pero no quiero tener hijos. Usted sabe que en el tiempo antiguo era tan mal visto una mujer o un hogar que no tuvieran hijos. Era vergüenza para un hogar. Era verlos que están en pecado, están en falla, el por qué no podían tener hijos, si era algo tan lindo, tan hermoso. Un hogar, hoy en día estamos viendo en los últimos tiempos que no quieren tener hijos, pero anteriormente todo hogar, por ejemplo, toda mujer o todo varón que quería casarse, una de sus proezas era eso, disfrutar el amor con su amado y tener hijos, tener la bendición, el fruto del amor, eran los hijos. Y ellos tenían el fruto del amor, pero no tenían, no, por ejemplo, ellos se amaban como esposos, pero no podían tener el fruto. Y esa era su preocupación que tenía Abraham. Y que yo lo haya llamado, pero que Dios, no, en todo lo que tengo lo va a heredar una persona que no es hijo mío. Una persona que está como esclavo, que le ayudaba a él. Un trabajador, digámoslo hoy en día. A cualquiera de las personas que me están escuchando y que tienen allí, a nadie le gustaría que teniendo su finca, teniendo su casa, la heredara el que le hace el aseo o la que le hace el aseo. No, tú que quieres que herede el hijo, pero un hijo como se cría, lo va criando uno con amor, con afecto hacia uno desde que nacen. Y no es fácil criar un hijo, pero uno como padre le cambia sus pañales, se unta de todo, las manos cuando uno cambia a un niño, pero lo hace ¿con qué? Con amor, porque ese es su hijo, porque también nuestros padres lo hicieron con nosotros, lo también hacemos con nuestros hijos. Y no importa uno que se ensucie las manos porque es que su hijo. Abraham tenía esa preocupación. Él no tenía hijos. Y él le dice al Señor, él tiene una conversa con el Señor, le dice, pero yo no tengo hijos, ya soy viejo. Cuando Dios lo llamó, Abraham tenía 75 años. Y más o menos eran 10 años que se llevan, así que Sara tenía 65 años. Y Dios le dice, mira, no. Y vean, dice el verso 4. Luego vino palabras de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios le da esa promesa. No te preocupes, Abraham. Tú vas a tener un hijo. Esa es la promesa que Dios nos da. En Juan 3:16 dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos creer y obtener la vida eterna. Hermano, es una promesa que Dios siempre nos la ha dado y aquí viene una promesa donde Dios se la ha. No temas, yo soy tu escudo. Dios te está diciendo en este día, no temas. No sé cuál sea el temor que tú tienes. No sé cuál sea su miedo. Cuáles son aquellas cosas que te alejan de Dios o cuáles son aquellas cosas que no te dejan tener esa intimidad bien con Dios. Porque hay algo. Dios dice, no temas, yo soy tu escudo, soy tu galardón, yo te cuidaré, yo te daré tu provisión, te daré lo que tú quieres, lo que tú amas, lo que tú deseas. Si es la voluntad de Dios, Dios te la va a dar. Entonces, ese punto, miramos lo que es la promesa. ¿Qué hace Abraham cuando Dios vuelve y le habla? Dios le hizo un llamado y Dios le había dicho, pero aquí Dios le da la
promesa. El tercer punto que vamos a mirar y que me gusta este punto es de que Abraham le cree. Segundo punto, Dios le da la promesa, pero tú tienes que creer. Abraham, ¿qué hizo? Creyó a esa promesa, aún ya siendo él de edad. ¿Dónde está? Ahí mismo la vamos a mirar Génesis, eh, en Génesis 3:16. Perdón, en Génesis 15, versos 5 y 6. Dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar, y dijo así, será tu bendición. Pero vean lo que dice el verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Y le dice el verso 7, le dijo, yo soy Jehová el que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte la heredad de esta tierra. Y dice el verso 8, y le respondió Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredaré? Y le dijo, tráeme un becerra y 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una torta también y un palomillo. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad en la afrenta. La otra más la partió. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia mudará a la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirás juzgaré yo después de esto y de esto saldrá con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en tu vejez. Dios le habla allí lo que iba a hacer. Cuando Dios le dio la promesa, dice, mire, tu descendencia va a ser una descendencia grande, una descendencia grande. En ese tiempo, él no contaba todavía que tenía un hijo, pero Dios comenzó a darle la visión en la que él se iba a dirigir o en la que Dios lo iba a dirigir a Abraham. Pero este hombre que hizo, le creyó. Tú tienes que creerle en que las cosas que veas que no hay nada, tú debes de comenzar a creer en las cosas de Dios. Tú lo único que debes decirle, Señor, gracias, porque creo en ti, oh Dios, en este día, Señor. Dios cumplió con Abraham. Dios le cumplió esa promesa. Dios se la hizo realidad. Y vamos a mirar el otro punto en medio de esa dispensación que viene una confrontación a Abraham, ya después de que él le nació a Isaac, a su hijo. Y Dios le hace una confrontación, lo confronta, es decir, ¿en qué había creído? Antes dice que él le creyó a Dios, dice, Señor, gracias, creo en ti que tú me vas a dar un hijo. Pero cuando Dios confronta las cosas, siempre es decir, dice, ¿cuánto tú crees en mí? Porque nosotros debemos de saber cuál es lo que nosotros creemos en nuestro Dios en estos últimos tiempos. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, donde la fe, dice, hallaré fe en los últimos tiempos. ¿Tú crees en Dios? Tú vas a seguir, dice la palabra de Dios, que el que persevera hasta el fin, este será salvo. La salvación de cada uno de nosotros debemos de ser perseverantes hasta el final. Después de que Dios le da un hijo, vamos a mirar este punto porque es un punto importante en medio de lo que es la promesa. Lo encontramos más adelantito, Génesis 22, verso 2 al 4. ¿Qué le pasó? Dios le nació, Dios permitió que Isaac naciera. Ahí está en Génesis 18, pero lo que vamos a mirar en el punto ahorita que nosotros es importante, cómo muchas veces Dios nos confronta, de qué manera tú y yo amamos a Dios. Dios lo hizo con Abraham. Dice la palabra de Dios allí que para Abraham no fue fácil. Génesis 22 dice, aconteció después que estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Se ve que siempre Abraham estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te dijere. Y Abraham se levantó muy de mañana y
enaldó su asno y tomó consigo los siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar que estaba lejos. Miramos que Dios le hace un llamado a Abraham. Dice, ya Dios le dio a Isaac, su hijo. Todos lo sabemos que Dios le dio a Isaac. Pero un día va y le dice, mira, yo quiero que tu hijo, al quien tú amas, vaya y lo sacrifique. Vaya y lo haga en holocausto. Tú muchas veces lo has hecho con un animal. Habrá muchas veces, muchísimas veces que lo miramos, que hemos ido a través de las oraciones que hacemos en la semana. Él hacía un altar y iba y sacrificaba allí una oveja, un toro, un palomo, bueno, cualquier animal él iba y le ofrecía, que miramos que más antes, él dice, el Señor dice, haz ese holocausto, ofrécelo. Y Abraham era fácil ir y coger y degollar un animal y ofrecerlo en un altar a Dios. Para él era fácil, porque él los tenía. ¿Sí? Él tenía sus ovejas, él tenía sus camellos, tenía sus toros, tenía sus terneros, y él cogía un animalito y decía, mira, este lo voy a ofrecer a ti, Señor. Así un altar, juntaba leña, juntaba allí y degollaba aquel animal y lo colocaba allí, y las grasas y todo llegaba ante la presencia del Señor, y eso era, para Dios era un olor fragante, que lo he dicho que hoy en día representa nuestras oraciones que llegan delante de Él. Para Abraham era fácil porque él tenía sus animales y tenían en sobra porque Dios lo había bendecido. Pero en este entonces Dios los llama y le dice, mira, ahora coja a Isaac, tu único hijo al que tú amas, a la promesa, y ve y ofrécelo el holocausto allí. Yo creo que Abraham toda la noche no pudo dormir. Y en toda la noche se preguntaba, pero Señor, tantos años, 25 años duró con esa promesa, porque los 100 años tuvo su hijo. Y decía, Señor, pero tanto tiempo esperando un hijo y un día ahora lo pida que lo sacrifique. Pero bueno, Señor, yo creí, le dice la promesa que yo creía en ti, tendré que cumplirla. Y dice que él cogió su asno, cogió la leña, cogió el cuchillo y se fue su hijo. Isaac le dice, Isaac tenga como unos 12 años. Isaac le dice, pero ¿a dónde está el carnero? El hijo dice, Dios diré, Dios proveerá. Pero voy a hacer lo que Dios me manda a hacer. Él fue obediente a lo que Dios dijo. Pero ¿por qué el Señor lo hizo eso? Como la vez pasada yo lo dije y vuelvo, lo repito, Dios lo hizo para ver cuánto tiempo tuvo que este hombre, cuánto dolor. Yo creo que él no le dijo a Sara, sino que él hizo, yo voy allí donde el Señor me llamó a tener un encuentro con él. Pero esa noche de cuánto él no pudo dormir, de ver que su hijo iba a ser sacrificado. Es la representación, porque aquí habla de la promesa que Dios más siempre nos habló del Señor Jesucristo a través de los profetas, que algún día Dios iba a enviar a su Hijo por amor de nosotros para nosotros poder ser salvos. Y eso lo dice la palabra de Dios ahí en Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es la representación del dolor, es la representación de la desesperación, pero que había una promesa que Abraham hizo una promesa con Dios de que él seguía, que él hacía lo que Dios le mandaba hacer. Y no era cerquita donde Dios le mandó, dice que a cabo de 3 días él miró y todavía le faltaba más para llegar a aquel lugar, a aquel monte, ir a ofrecer a Isaac. Pero ¿qué hizo? Allá fue. Pero vamos a mirar que a través de eso, cuánto Dios lo bendijo y hasta el día de hoy nosotros somos benditos a causa de aquel hombre que le creyó a Dios. Por eso tu padre que me está escuchando, tu madre, cuando tú le crees a Dios, eso de creer, obtiene bendición tus hijos, obtiene bendición tu familia. Y si seguimos esa cadena creyendo en Dios, pues lógico que toda nuestra generación va a ser de bendición. Si tú y yo le creemos a Dios. Vamos a mirar que a través de ello, Dios, de esa promesa,
que estamos viendo, lo que hizo Dios fue bendecirlo. Cuando Dios mira nuestro corazón y ve que nuestro corazón dejamos las cosas que para nosotros son cosas que pronto nos agradan, pero que dejamos las cosas hoy en día puede ser el dinero, hoy en día puede ser el internet, porque muchos están aferrados a ese internet, aferrados a un celular, pero no buscan a Dios. Pero cuando yo digo, Señor, me despojo del celular, me despojo, Señor, de lo que tengo por buscarte a ti, Dios te va a bendecir porque Dios conoce tu corazón. Yo como le digo hoy en día a los hijos, no está en corregirlos con darles vara. Hoy en día quíteles el celular, ya que ellos obedecen. Quíteles el internet, ya que ellos obedecen. Les duele más que le quite uno el celular, que les quite el internet, que el que les coja uno a darles vara. Porque es lo que ellos están clavados día tras día viendo y mirando las cosas ahí y no quieren desprenderse. Aquel que es codicioso al dinero, a eso. Pero cuando yo digo, Señor, yo me despojo de aquellos que me están tomando el tiempo y busco de ti, Dios te va a bendecir. Mire, dice la palabra de Dios ahí, donde Dios como bendice a Abraham y Dios como le promete. Cuando vio lo que Abraham, aquel hombre, no rehusó de dar a su hijo hacia Dios. Ahí está el mismo Génesis 22, verso 18. Del 16 lo vamos a leer. Dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Bendito sea el nombre de Dios. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sí ve? Por cuando obedeciste a la voz de Dios. Dios lo confrontó y para Abraham no fue fácil de ser la promesa, ¿sí? De que yo le digo, vas a tener un hijo y a través de él, con un hijo le basta para llenar la tierra, con un solo hijo. Para Dios Dios no es un Dios que tiene que tener multitudes para hacer cosas. No. Dios con una sola persona que le crea puede hacer cosas grandes. Si tú me estás viendo y tú estás escuchando este video y mira este video, tú eres esa promesa, hermano. Tú eres una gran bendición. Tú eres aquella persona que va a hacer cosas grandes porque Dios está en tu vida. Dios miró que muchas veces llamó a unos y a otros, los llamó y los llamó, pero no buscaron de Él. Por eso Dios comenzó a hacer una nación para Él. Y hasta el día de hoy esa nación perdura, que es Israel. Después de Isaac, miramos que le nació dos hijos que lo hemos estado también viendo, a Esaú y a Jacob. Pero que Esaú rehusó de ser primogénito. Le importó 5, dijo, yo en el caso voy a morir. No le importó nada. Mientras que Jacob luchó, dijo, yo quiero obtener esa bendición. Yo quiero obtener esa bendición. Y Jacob la tuvo. Por cuanto Dios le cambió el nombre. De hacer aquel Jacob usurpador, engañador, a ser aquel hombre escogido por Dios, Israel. Entonces nos damos de cuenta que a través de lo que Dios le bendice, Dios nos bendice ahí. Dice la palabra de Dios, lo leo, dice, porque me gusta mucho y esta es una de los versos para que tú los subrayes, para que tú los leas, para que tú los entiendas. Dice, y llamó a que, dice el verso, dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, ¿sí ve? Hermano, no hay enemigo que se pueda oponer. No hay nada que se pueda oponer, hermano, cuando viene en el nombre del Señor Jesucristo. Dios es tu galardón. Dios es tu escudo. No temas, le dice el Señor en este día. Dios te protegerá
de todo mal. Tú tienes que tomar la palabra de Dios y darle gracias a Dios. Diga, Señor, tomo esa palabra, tomo esa promesa en este día, Señor. Dios está hablando de esa promesa maravillosa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios está hablando de esa promesa maravillosa. ¿Qué pasó ahora? Vamos a mirar el comienzo de la desobediencia en medio de lo que está viendo la dispensación. Vamos a ver, como yo les dije, tengo que avanzar un poco rápido porque tenemos que llegar a Éxodo. Y vamos a mirar dónde el enemigo, cómo comienza a conducir para que el hombre desobedezca. Hablamos de Isaac, estoy hablando que a Isaac le nacieron dos hijos, pero vamos a mirar dónde comienza la desobediencia. Para ir, cómo comienza el enemigo a hacer mella. Por eso el enemigo, si tú miras que está haciendo algo en mella, tú tienes que saber y pedir, Señor, dame sabiduría, entendimiento, para no dejar que el enemigo destruya mi vida, mi hogar, mi familia. Miramos cómo Satanás, a través de esa ascendencia que Dios le había dado, cómo comenzó a conducirlos al error, ¿sí? Cómo comenzó a conducirlos a que ellos fallaran delante de la presencia de Dios. Génesis 37. Vamos a mirar cómo el enemigo comenzó a infundirlos para que ellos desobedecieran a lo que Dios había dicho, que su descendencia sería numerosa, que su descendencia sería grande. Y Génesis 37, miramos que, como les dije antes, a Isaac le nacieron dos hijos. Y Jacob, que fue aquel que luchó, que aquel que se dispuso, que a través de Dios le cambió el nombre. Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus. Y entre esos 12 hijos tuvo a José. Pero miramos cómo el enemigo toma lugar cuando uno le da lugar a él. Dice la palabra de Dios allí en Génesis 37. Y habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esa es la historia de la familia Jacob, José siendo de edad de 10 José siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilba y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de quienes, de ellos, de quienes, de sus hermanos. Y llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún todavía más. No quiero leerles la historia, pero quiero narrarles donde a él cogieron y ellos están cuidando a las ovejas, y lo mandó, Jacob lo envió allí a que le llevara el potaje o la comida a ellos. Y ellos, cuando vieron que llegó allí solo y que no estaba su padre, y se estaba dando cuenta de él, lo cogieron y lo echaron a una cisterna. Después lo cogieron y lo sacaron y lo vendieron. Cómo el enemigo comenzó a ir dañando el hogar. Aquel hogar que Dios había hecho a través de Jacob, dándole 12 hijos. Pero cómo aquellos hombres comenzaron a dejarse contaminar por el enemigo, a dejarse llevar de envidia, a dejarse llevar de la codicia, a destruir lo que Dios había prometido. Satanás quiere destruir lo que Dios ha prometido, por eso siempre quiere destruirte a ti cuando tiene un lindo hogar, cuando tiene una linda familia, cuando tiene unos lindos hijos, cuando tiene una linda esposa, esposo, o su empresa, su microempresa. Satanás siempre quiere destruirte, acabarte por cualquier lugar. Tú tienes que decirle, Señor, cúrame con tu sangre, cúrame con tu poder y con tu gloria. Estos hombres le faltó oración a Abraham. Él dijo, no, ahí están mis hijos, allí están todos. Y en un descuido, ¿qué hicieron? Vendieron a su hijo. ¿Su hijo dónde fue? A Egipto. Pero allí en Egipto dice la palabra de Dios que a causa de ello, lo que pasó allí, hubo una gran hambre, donde estaba Jacob. Y después tuvieron que ir a Egipto, donde Dios colocó allí, por su misericordia, a José como gobernador. Dios lo colocó en alto porque Dios sabía
lo que había en su corazón este joven. Siendo 17 años, en su corazón él tenía temor de Dios. Por eso él no quiso contaminarse. Allí nos damos de cuenta que una, una mujer quiso aún tener intimidad con él y él se negó, porque sabía que eso desagradaba a Dios. Y Dios lo colocó en lo alto, lo colocó como gobernador a José. Todos sabemos la historia. Pero que a causa de ello, aquel pueblo se fue para allí y sus padres y sus hermanos volvieron a llegar a Egipto y tuvieron 430 años en cautiverio. Ya pasamos al libro de Éxodo. Quiero ir al libro de Éxodo para ir mirando y terminando lo que es la dispensación de lo que es la promesa. Génesis, Éxodo 2, verso 23 y verso al 25 dice, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaban y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces, el comienzo de eso, de la desobediencia de aquellos hombres que comenzaron a dejarse guiar a través de la envidia, del orgullo, de querer ser más grandes que otro, porque nadie es más grande ni más pequeño que otro, todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Pero Satanás colocó en esta dispensación, colocó eso en sus hermanos, la envidia, el egoísmo, el hablarle a todo momento, no con palabras, como se debe hablar en un hogar, sino que siempre era con palabras de humillación. Y a causa de eso lo vendieron. Allí fue José a Egipto y ellos estuvieron allí. Y tal fue el mal que ellos duraron 430 años cautivos allí. Pero dice que a causa de ellos el rey murió, aquel hombre, el faraón que había allí en Egipto, y ellos quedaron para ser esclavos de ese pueblo. Todo aquel pueblo vivió un tiempo de esclavitud y cada día le ponían más trabajo y más trabajo que Satanás. Eso es lo que hace en medio de todo, colocar más cargas que el ser humano no puede llevar. Mientras que Dios es lo contrario. Dios dice, venid a mí todos aquellos que están cargados y cansados, porque en mí hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera tu carga. Si ve la diferencia, mientras Satanás le coloca cargas al hombre que no pueda llevarlas, soportarlas, Dios le dice, venid a mí, aquellos que están cansados, aquellos que están cargados, porque en mí hallaréis descanso, dice el Señor. Siempre la diferencia de Dios es un Dios de amor, de misericordia, de ayudarnos, de extender su mano para ayudar al prójimo. Ese es el amor de Dios que siempre tiene. Dice la palabra de Dios que estos hombres, allí el pueblo israelita, está en Egipto, pero que ellos gemían del dolor, de la humillación, de lo que estaban viviendo, en la desesperación que están viviendo en Egipto. Y que se acordaban de que allí había una promesa años atrás. Esta dispensación duró más o menos entre 450 a 500 pasaditos los años, porque ellos duraron 430 años en cautiverio, más del tiempo cuando Dios le hizo el llamado a los 75 años, dice la Biblia que salió Abraham de Ur de los Caldeos, cuando Dios le hizo el llamado. Cuando él tuvo a hijo a Isaac, después Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, después a Jacob le nacieron los 12 hijos, y que fue como unos 500 y años pasados que hubo esta dispensación, la dispensación de la promesa. Pero a causa de ellos que estaban allí en aquel tiempo cautivo, que también la representación de aquellos que no aceptan al Señor Jesucristo, están esclavizados ¿en qué? En el vicio, están esclavizados en la idolatría, están esclavizados en el paganismo, están esclavizados en aquellos que están hoy en día, que uno de los males, dice la palabra de Dios, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hoy en día el amor al dinero, lo que está pasando en los diferentes países, lo que se pelean uno por el otro, lo que pelean los hogares, cuando hay una herencia, que se pelea por uno por otro, ese es amor. Es aquello, el amor hacia eso, a lo que ellos más aman, pero no aman la voluntad de Dios, que es lo que Dios nos está llamando en este tiempo. Entonces, están esclavizados a través de eso, a través del vicio. Y uno mira a través del vicio
¿Cuánta gente está esclavizada? ¿En qué? En el vicio, en el alcohol, en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo. ¿Cuánta gente está esclavizada en eso? Pero dice que el Señor nos llama a que dejemos de esclavitud y seamos libres en el Señor Jesucristo. A eso Dios nos está llamando en estos últimos tiempos. Vamos a mirar que Dios primero hace un llamado a través de qué? De Génesis y viene una promesa. Pero hoy también Dios nos da a través de una segunda promesa en esa dispensación de la promesa que es a salir de la esclavitud. Entonces Dios llama a quién? A un hombre y que vamos a mirar ahí mismo en Éxodo 3 del verso 1 al verso 6. Dios utiliza a otro hombre. Dios utilizó a Abraham para decirle que Isaac iba a hacer una promesa. En este momento Dios comienza a llamar a este hombre que se llama Moisés para salir de qué? De la esclavitud. En esta dispensación de la promesa, tú vas a darte cuenta que hay dos llamados que son diferentes, pero que esos dos llamados no encierran ¿a quién? Al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la promesa que Dios prometió que iba a dar a su Hijo para que por causa de Él o a través de Él nosotros seamos salvos. Ahora viene Dios donde Dios nos llama también a través de un hombre que es la representación de Moisés, que es la representación del Señor Jesucristo, a salir del mundo de la esclavitud del pecado a ir a una libertad. Vamos a verla ahí mismo en el libro de Éxodo, capítulo 3 del verso 1. Vamos a leerla hasta el verso 7, es todo, pero no lo vamos a ir resumiendo para ir entendiendo lo que es la dispensación de la promesa. Por eso le estoy leyendo varios capítulos y en los capítulos leo varios versículos para poder entender lo que es la dispensación de la promesa. Dice la palabra de Dios así. Aconteció, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a los llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía de fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, ¿iré yo ahora y veré esta gran visión? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios. En medio de la zarza le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y él descendió para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, a tierra que fluye leche y miel. Miramos allí que Dios le hace otro llamado a Moisés, pero vamos a mirar rápidamente, sabemos que en el tiempo, dice allí en Éxodo capítulo 1, dice que allí el pueblo estaba en esclavitud, pero que estaba aconteciendo algo que las mujeres israelitas, el pueblo israelita, el pueblo que estaba allí, tenían hijos y sus hijos eran vigorosos, tenían muchos hijos y el pueblo de Egipto no. Entonces el faraón se dio cuenta el faraón se dio cuenta que el pueblo israelita, el pueblo esclavo que ellos tenían, se estaba multiplicando con mayor número, pero que ellos no. Entonces dice que él se propuso en su corazón, dice no. Dice Éxodo 1, verso 10, dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que habiendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El rey, el diablo le colocó eso. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, lo voy a resumirle rápido porque no puedo leerles todo lo que es el pasaje. Entonces, cuando el rey vio eso, ¿qué hizo? Dijo, vamos a matar a todo varón. Vamos a matar a todo niño menor de 3 años. ¿Y qué pasó? Comenzaron a matar a los niños. Comenzaron a que aquellas personas que tenían hijos los iban matando para que el pueblo no se multiplicase. Pero dice la palabra de Dios que entre ellos más lo hacían. Y en ese entonces nació Moisés, y aquel Moisés hicieron una arquita y le pusieron al salto, o un canasto, digámoslo así, y allí aquella madre lo puso en el río.
y sabemos toda la historia donde aquel Moisés lo encontró la hija del faraón y lo llevó para allí y él fue criado allí en la casa del faraón y lo tenían como un hijo. Pero él sabía, Moisés en su corazón sabía que él no era Egipto, él no era egipcio, que él no le representaba a ese pueblo, porque Dios había colocado en el corazón de que él era israelita. Él tenía todas las cosas a su favor, lo tenía todo, pero él sabía que no le pertenecía. Entonces un día él fue y mató allí a un egipcio por defender a un israelita. Y después vinieron y lo acusaron. Él tuvo que salir, huir de allí y llegó allí a aquella tierra donde Dios le hace el llamado, donde él estaba cuidando las ovejas de Jetro, su suegro. Y Dios le hace un llamado allí y le dice, mira, Moisés, tú que estás huyendo, tú que estás allí, tienes que volver a la tierra de Egipto, porque a ti te he escogido para que tú comiences a hacer una visión por la cual te he encomendado a ti, porque conozco tu corazón. Mira, amigo, hermano, sigo diciéndole que está viendo este video. Si tú lo estás viendo, mira este video, no es por casualidad, es porque Dios te tiene un llamado y Dios quiere que a través de ti tú seas aquel portador de la voz de Dios. Sea ese Moisés que lleve las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Tú tienes que ser aquel que clame por su padre, clame por sus hijos, por su amigo, por su vecino, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Tiempos de aflicción estamos viviendo como los tiempos que lo estaba viviendo el pueblo israelita cuando estaba en Egipto. Tiempos tremendos, tiempos de aflicción, tiempos donde hoy en día, como les he dicho, estamos viviendo los tiempos donde hoy en día la gente no quiere salir de sus casas. ¿Por qué? Porque hay mucho robo, porque hay mucho atraco, porque aún, como le he dicho, aquí en Chile, nunca se mira de un secuestro. Hoy en día están secuestrando por cualquier cosa que la gente le dé plata. Estamos viviendo en un mundo donde los vecinos, los amigos me dicen muchos, ya no hay cómo poder salir de las casas. Tiempos de aflicción, tiempos donde muchas personas no les alcanza el dinero con lo que ganan para poder vivir para el mes. El salario no les alcanza. Son tiempos de aflicción donde Dios nos está llamando a que busquemos de Él. Esos son los tiempos que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Vamos a mirar donde Dios comisiona, ya que se nos está terminando el tiempo. Dios comisiona, perdón, a Moisés y a Aarón. Entonces Dios les hace un llamado personal a cada uno de ellos. Génesis 6, del verso del 1 al 7. Jehová respondió a Moisés, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en tierra la cual habitaron. Asimismo yo he oído tu gemido de los hijos de Israel, a quienes hace servir a los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por cuanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os reuniré con brazo extendido y con juicio grande. Mira que Dios le hace un llamado a Moisés. A mí esa palabra me conmovió. Ojalá Dios quiera que también a ti también. Y dice, mira, mira Moisés, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, el Dios. Yo soy el Dios de tus padres, de aquellos antepasados yo fui. Dice, pero a este pueblo no me he dado a conocer. Porque hubo un silencio, porque a Dios le dolió en su corazón lo que ellos se propusieron hacer, vender a su hermano. Como le dije, a Dios no le agrada en las cosas que nosotros hagamos malas. Dios nos ha dado a nosotros una conciencia de saberlo el bien y de saber el mal. Y uno sabe toda la historia de lo que pasó cuando ellos lo vendieron, cómo, cómo José fue vendido a Egipto, y cómo hubo esa hambre, y cómo ellos tuvieron que llegar allí ante él.
y darse a conocer y saber él se dio a conocer de que él era el que habían vendido cuando fueron sus hermanos a comprarles el trigo y la cebada. Sintieron vergüenza. No sabían cómo decirle al Padre, cómo esconder aquel pecado, porque el pecado que hace, acobarda. Pero hubo un silencio de 430 años, donde Dios no se dio a conocer a ninguno de ellos, porque a Dios le había dolido su corazón, que Dios había hecho un llamado a través de un hombre, pero como el diablo lo había engañado, y otra vez estaban yéndose por el camino del mal, camino del error, y de olvidarse de Dios. Pero dice que ellos clamaron y gemieron y se acordaron de que había una promesa atrás. Hermanos, si tú me miras, yo sé que muchos de los que escuchan estos videos, Dios de una de otra manera, Dios les ha hablado a través de cualquier persona, bien sea de su familia, bien sea de un amigo, o un ser desconocido. Pero Dios le ha hablado y le ha dicho, tú eres una promesa de Dios. Tú tienes un compromiso con Dios, tú tienes que acercarte a Dios, más en estos últimos tiempos. Dios me ha llamado a mí y me ha dicho que tengo que hacerlo por mi familia, tengo que hacerlo por mis amigos, tengo que hacerlo por los vecinos, tengo que hacerlo por aquellas personas que aún no conozco y decirle, mira, está cumpliéndose la palabra conforme todo está escrito. Debemos de buscar de Dios. Y hubo un silencio donde Dios no había tenido algo personal con uno de ellos. Pero Dios se acordó de ellos y Dios dice, miró el corazón de Moisés. Siempre Dios conoce el corazón de cada persona. El único que conoce el corazón es Dios. Y si tú tienes un corazón, diga, Señor, limpia mi corazón. Haz que mi corazón sea transparente delante de ti y delante de la humanidad, Señor de los cielos. Porque el único que conoce el corazón es Dios. ¿Sabe qué conoce Satanás? Lo que tú haces. Lo que tú haces. Él está pendiente de lo que tú, él te observa. Entonces sabe que si es codiciosa la plata, eso le gusta. Entonces le va a poner ahí la trampa. Si tú le gustan las mujeres, le va a colocar las mujeres. Hoy en día miramos cuánto homosexualismo y cuánto lesbianismo hay. Porque ella es una tradición, pues el día hoy se la coloca a la carnada. Pasa como aquel hombre que va allí al río o al mar y manda las carnadas, ¿para qué? Para que el pescado caiga. Así hace el enemigo con cada persona. Manda las carnadas, ¿para qué? Para que el hombre caiga en sus redes y sea atrapado. Entonces, tú no tienes que permitir ser como aquel pescado que el enemigo le coloca la carnada y lo primero que se manda es a cogerla. Tú tienes que discernir, ¿será que esa comida es bien o será que es colocada por el hombre o es algo que es colocado por la naturaleza? Saber discernir entre el bien y el mal. Entonces, miramos ese punto donde Dios los comisiona a Moisés y a Aarón. Y Dios le dice, mira, he escuchado el gemido y los he colocado a ustedes. Ustedes son aquellos los elegidos. Cuando hoy en día representa a Jesucristo, aquel que sacó de la esclavitud a cada nosotros. Jesucristo es el que te puede sacar de esa esclavitud. Moisés es la representación donde aquel pueblo estaba allí en esa esclavitud tan tremenda, donde estaban viviendo un mundo donde ellos gemían día tras día. Hoy en día estamos viviendo ese mundo del gemido, ese mundo de que no vas a saber qué hacer. Pero que si tú vienes a Cristo, Jesucristo te dará libertad, Jesucristo colocará ángeles alrededor tuyo para defenderte, ayudarte en todo momento y en todo lugar. Ven a Jesucristo, que en Él obtendremos la vida eterna. Vamos a mirar los últimos 3 puntos que nos faltan. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros? ¿Con qué fin sacó Dios? ¿O de qué manera sacó Dios a aquel pueblo? Éxodo 13, verso del 1 al 10. ¿Con qué fin Dios lo hizo? Dice la palabra de Dios así. Vale, leerle solamente el 10 porque si no se me coge mucho el tiempo. Dice, y dice, por tanto tú guardarás el 9 y serás como una señal sobre tu mano y con
un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca, y por cuanto con mano fuerte sacó Jehová de Egipto. Con mano fuerte. Sabemos que va a resumirle estos versículos y de los versículos anteriores. Sabemos que Dios le habló a Moisés y le dice, mira, yo te voy a mostrar mi poder. Yo te voy a mostrar mi poder para que el pueblo entienda y vea. Y que hasta el día de hoy, escuchen bien, hasta el día de hoy uno mira aquí, uno mira, hay películas, hay series que han sacado de cómo Dios sacó al pueblo israelita de Egipto y lo que pasó. Y uno mira cómo Dios mostró 10 castigos sobre el pueblo de Egipto. Escuchen bien, 10 castigos que fueron derramados sobre Egipto porque Egipto es la representación del mundo. Y 10 castigos fueron tremendos los que pasó allí. Cayó granizo con fuego, salieron ranas del agua, salieron piojos, el agua se convirtió en sangre. Y todos aquellos prodigios, Dios dice que con mano fuerte, está hablando con mano fuerte, Dios dice que endureció el corazón del faraón y mostró su poder. Y destruyeron aquellos dioses que ellos tenían, aquellas creencias, aquellas fuerzas que según ellos tenían para pelear contra el enemigo, contra otra nación, el pueblo israelita, el pueblo egipcio, sus creencias. A través de eso Dios le permitió que lo que ellos tenían no era nada, sino que era un Dios celestial, pero que eso que Dios hizo en aquel entonces en Egipto es la representación hasta el día de hoy. Hoy en día mucha gente en las noticias, en cualquier dice, esas son las plagas de Egipto, porque lo han visto a través de la televisión, lo han visto a través de las novelas, de las series que han sacado del pueblo, del pueblo, el pueblo egipto cuando fue sacado el pueblo israelita de allí. Dios permitió aquel entonces el sufrimiento para muchas personas. El pueblo de Egipto sufrió. Aquel pueblo de Egipto sufrió todo lo que tuvo que pasar, como lo que le pasó a Noé cuando hubo el diluvio. ¿Cuánta gente no murió? Como lo que le pasó a aquella gente en la Torre de Babel. ¿Cuánta gente, familiares de ellos, que se querían y tuvieron que irse a diferentes lugares a esparcirse por causa de la desobediencia, por no ellos haberlo hecho antes? Familias enteras fueron divididas. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Allí el pueblo Egipto, que es la representación del mundo, ellos tuvieron que vivir 10 castigos. 10 castigos vinieron sobre ellos. Pero que al pueblo israelita no le pasaba nada. Al pueblo israelita no tuvo que vivir esos 10 castigos. Hermano, donde hoy en día es la representación de lo que Dios ha colocado a hablar. Y ahorita que estamos terminando la gracia, hoy en día estamos en la dispensación de la promesa. Después viene la dispensación de la ley. Y después viene la dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo, o en la que estamos nosotros. Y que la gracia está por terminar. La gracia. Y la gracia, la dispensación de la gracia, el término de ella es cuando comienzan los juicios de Dios. Pero no son 10, son 21 castigos sobre la faz de la tierra. Y donde Dios nos está llamando a salir de esa esclavitud, salir de lo que estamos viviendo y buscar de Dios para que nosotros no podamos llegar, escaparemos de lo que viene el juicio de Dios sobre la humanidad. Que eso es lo que Dios me ha llamado para que predique la palabra de Dios y le hable al pueblo, a los amigos, a mi familia, a aquellas personas que escuchan estos videos y miren, que aprendamos de que estamos viviendo bajo la gracia, pero que la gracia está por terminar en la ira de Dios. Aquí este pueblo, ellos tuvieron que vivir una esclavitud, la esclavitud de 430 años, esclavos. 430 años donde hubo un silencio de Dios porque a Dios le dolió lo que sus hermanos hicieron. A Dios le duele cuando un hermano, cuando alguien que tiene temor le hace mal a otro. A Dios le duele en su corazón porque Dios nos hizo a todos, no escuchen bien, no hizo a uno, nos hizo a todos a su imagen. Todos somos creados conforme a su imagen, como a su semejanza. Y uno de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. Como yo me amo, debo amar al prójimo. Pero estamos viviendo en ese mundo donde Dios tuvo que permitir 10 castigos sobre Egipto, que hasta el día de hoy en día los conocemos. Sabemos lo que Dios hace. Dios es amor, pero también es fuego consumidor.
Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos de la misericordia y la bondad de Dios. Cuán grande es el amor que Dios tuvo para sacar y todo lo que tuvo que pasar, pero que el pueblo israelita no le pasó nada. Ellos no tuvieron que beber agua con sangre. Ellos no tuvieron que tener sus casas llenas de piojos, llenas de ranas. Ellos no tuvieron que ver que caía hielo con fuego. Ellos no tuvieron que ver que sus animales murieron, sus primogénitos y sus hijos. No, Dios demostró su poder. Por eso cuando tú vienes a Dios, ve la diferencia que hay en el justo y en el injusto, aunque muchas veces no nos damos de cuenta. Yo se lo he dicho a mi familia y se lo digo a cualquier persona. Hay una diferencia en el que busca a Dios como el que no la busca. Hay una diferencia del que quiere apegarse a Dios como el que no la busca. Y lo he estado a través de la oración que estamos haciendo entre semana. ¿Cómo es Saúl? ¿A dónde se habla más de Saúl? Que se echó la bendición de Dios. ¿A dónde se habla aquel hombre de Lot, del sobrino de Lot, que también escuchó de Dios, vio lo que Dios hacía con Abraham y lo que Abraham como buscaba, hacía holocausto hacia Dios? ¿Pero él lo hizo? No. Sodoma y Gomorra fue quemado y él tuvo que salir. Es la diferencia en el que busca a Dios y en el que no busca a Dios. Me doy de cuenta día a día. Yo le doy gracias a Dios, nosotros podemos disfrutar de todo lo que queramos, porque buscamos de Dios. Pero hay muchas personas que no lo pueden hacer. Hay muchas personas que tienen que ir y buscar comida dentro de la basura. Y a mí me duele, no es porque Dios me ame más a mí o lo ame a Él. No, es porque Él ha dejado de buscar de Dios. Ha permitido estar en una esclavitud del vicio, del alcohol, de la delincuencia, en buscar de Dios. Dos puntos para terminar. ¿Con qué fin Dios los sacó? Ahí mismo lo miramos perdón. ¿Cuál es la protección de Dios? Dios siempre nos protege. 13, 21, 22, ¿qué dice? Ya estamos terminando. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche la columna de fuego iba con ellos. Esa es la protección de Dios. Yo me doy de cuenta y digo, pero ¿cómo que el pueblo israelita no hace de cuenta? Imagínense que de día, andando ellos por el desierto donde ellos iban, iba una columna que los protegía día a día, y donde Dios les decía, le hablaba a Moisés, aquí paren, hagan los campamentos, establezcan allí sus casas. La nube se detenía ahí. Y esa misma columna estaba de día, una columna de nube ahí, pero de noche esa nube se formaba fuego para darles calor. Y así duraron 40 años, escucha bien, 40 años, con esa columna de nube, con esa columna de fuego. Y donde mucha gente, muchos vecinos, muchos países se dan de cuenta, iban a observar de lejos lo que pasaba en aquel pueblo, en aquel campamento, porque ellos iban con carpas, instalaban carpas, hacían sus campamentos, y se dan de cuenta, donde día a día se dan de cuenta de que el maná nunca cesaba, el alimento, nunca. Eso pasó en aquel entonces. Hoy en día, Jesucristo es ese maná, es ese alimento que si tú vienes a Él, nunca Él te va a dejar. Pero ¿cuántos prefieren las algarrobas? ¿Cuántos prefieren la basura que en buscar de Dios? Yo me aterro y digo, Señor, pero ¿por qué la gente no busca de ti, Señor de los cielos? ¿Por qué este pueblo israelita se rebeló ante Dios? ¿Por qué no le creyó a Dios después de ver tantos prodigios y milagros lo que pasó en Egipto? Porque antes de salir ellos, Dios le mostró su poder y su gloria, su bondad, su misericordia, su fidelidad, su grandeza, su poder. Dios se lo mostró todo para que ellos creyeran como lo hizo ¿quién? Abraham. Dice que Abraham creyó. Y hoy en día se dice que Abraham es el padre de la fe, porque le creyó. Tú tienes que creerle a Dios, hermanos. Fe es creer en Dios. Tomarme la mano de Dios aunque las cosas sean oscuras, decirle, Señor, yo me tomo Dios, porque sé que algún día va a amanecer. Sé que algún día veré la luz.
tomarse de la mano de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Miramos cómo Dios hizo. Yo digo, Señor, qué lindo es su amor, tu misericordia. Una columna, hermanos. ¿Cuánto un día aquí estamos en Chile y estamos en verano? ¿Cuánto no ignora que hay una nube para esos 37, 36 grados? Alivianarlos un poco. El pueblo israelita lo tuvo. Hermanos, pero hoy en día la protección de Dios está a tu lado. Está ahí. Tú tienes que tomarse de la mano de Dios y decirle, Señor, tú eres esa nube. Tanto esa nube de fuego como esa nube, Señor, que nos protege de todo mal, de todo peligro, Señor. Yo me tomo en tu santo nombre, Señor de los cielos, y te doy gracias porque sé que separado de ti, nada lo soy, pero soy bendito en tus benditas manos. Y terminamos, ¿a dónde se termina la dispensación? Ya lo miramos donde se termina la dispensación de la promesa. Estaba viendo la dispensación de la promesa. Se termina Génesis capítulo 19. Se termina yo les pido disculpas porque tuve que emplear, digo, esto es una predicación porque fueron muchos los acontecimientos que pasaron en esta dispensación de la promesa. Y aquí se termina esta se termina en el monte de Sinaí. Allí se termina cuando Dios llama. Les vamos a leer unos poquitos versos. No lo voy a leer todo porque el tiempo no nos alcanza. Y voy a leer unos poquitos versos para entender donde ahí se termina la dispensación de la promesa. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel, delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel. Mire lo que me dice, vean esa palabra, esa promesa tan hermosa que Dios nos da en este día y que tú también la puedes tomar, porque somos también hijos de esa promesa. Dice, vosotros viste lo que hiciste, dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. Hermano, qué lindo cuando Dios llama a Moisés y a Aarón. Y le dice, allí había un monte, se llama el monte Sinaí. Le dice, suban acá, porque tú vas a hablar conmigo. Y tú lo que yo le hablo a ti, tú lo dirás al pueblo. Y vamos a mirar el por qué el pueblo no subió. 16 al 20 dice, y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para subir a Dios y se tuvieron al pie del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió allí. Mira, el pueblo tuvo miedo. Por eso le digo, una de las cosas que hoy en día nosotros, tanto tú como yo, que estamos viendo este video, debe poder entender que Jesucristo es una separación porque el pecado nos separaba de Dios. Este pueblo escuchaba solamente Moisés podía ir allí porque Moisés andaba en santidad, en obediencia a ese Dios. Pero si uno mira anteriormente, este pueblo fue rebelde.
Este pueblo fue tremendo, le reclamaban a Moisés y le decía, ¿por qué no nos deja devolvernos para Egipto? ¿Por qué no nos deja irnos para allí? Y dice Dios que Dios conociendo su mente, escúcheme bien, Dios los hizo pasar, hizo una vuelta tremenda y los hizo pasar por donde estaba el mar. Ellos no habían de tener que pasar por el mar. Pero como Dios conoce, escuche bien, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras actitudes de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que Dios dijo, lo voy a hacer para allí, por la tierra de los filisteos, y lo voy a hacer pasar por el mar. Y el mar lo voy a abrir porque si no ellos se van a devolver. Siempre la humanidad quiere devolverse al mundo, así la mente del mundo. ¿Cuánta gente que me está escuchando, cuántos familiares los que me están escuchando se han devuelto otra vez atrás? Se han devuelto, hermanos. ¿Cuántos eran pastores? ¿Cuántos han sido misioneros? ¿Cuántos han sido evangelistas? ¿Cuántos le han servido a Dios como maestro de escuela dominical, como servidores, como porteros, como cantores, como levitas, ministros de alabanza? Pero que hoy en día no lo están. Hoy en día no lo están, hermanos. Y Dios les dijo, mire, este pueblo tengo que pasarlo allí por el mar. Porque Dios les abrió el mar. Pero después si ellos se devolvían, si quieren ahogarse, tendrían que ahogarse, porque Dios no les iba a volver el mar para que se devolvieran. Hermanos, cuando uno dice la palabra de Dios, cuando uno pone su mano sobre el arado y mira hacia adelante, no es digno de mirar hacia atrás. Se tiene que uno seguir, por eso la palabra de Dios dice, es mejor que no me fueran conocido. Uno tiene que entender que cuando uno comenzó el camino de Dios, hermano, es un camino que lo lleva hacia adelante. En el camino de Dios no hay para echar para atrás, no hay para retroceder hacia los lados, no, es para seguir adelante, hermanos. Seguir en victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, aquí este pueblo no podía llegar ante él como lo hizo Moisés, porque la voz de Dios es una voz como fuerte cuando nosotros estamos mal, pero cuando estamos bien, escuchamos una voz dulce, apacible a nuestros oídos que nos agrada. Por eso Dios, cuando uno viene a Dios, le dice, Señor, yo me despojo ante ti, me humillo ante tu presencia, porque la palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado, más que el que se exalta será humillado. Dice la palabra de Dios que Moisés fue uno de los hombres más humildes que hubo sobre la faz de la tierra. Moisés. Por eso Dios hablaba con él. Por eso él podía subir al monte y no podía sentir miedo. Dice que la tierra, el monte se estremecía, el monte humeaba. Miraron un fuego que quemaba ese monte, pero no se consumía como cuando Moisés vio la zarza y que le causó curiosidad mirar que una zarza ardía, pero que no se consumía. Él dice, soy yo, te estoy llamando. Dios te está llamando hoy a ti, Señor. Te está llamando hoy a ti. Dios te está llamando, el Señor te está llamando a ti, amigo, hermano, amada familia. Que tengas un encuentro personal con Dios. Esta dispensación se llama la dispensación de la promesa. Tú tienes una promesa delante de la presencia de Dios. Tú tienes una dispensación, tú tienes un llamado de parte de Dios para poder estar en esa promesa que Jesucristo un día hizo a través de Abraham, que dio a su hijo, a Isaac, aquel hijo que él amaba. Dios dio al que él más ama, al Señor Jesucristo, por amor de ti y de mí. Y Dios quiere que nosotros podamos obtener la vida eterna. Te invito a que tú dispongas tu corazón en este momento y que digas, Señor, esa promesa que un día te la diste a Abraham, también quiero obtenerla. Dios la dejó. Dice la palabra de Dios, vuelvo y repito aquí el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, como creyó Abraham, pueda tener la vida eterna. Solamente lo que Dios te pide a ti, amigo, hermano, y amada persona que mira estos videos, es que tú le creas a Dios. Que tú le digas, Señor, yo creo en tus promesas, yo creo en tus riquezas, yo creo en ti, Señor de los cielos, en este día. Voy a orar por ti, amigo y hermano, y voy a desear que la paz de Dios gobierne en su vida, en su mente, en su corazón, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por esta dispensación que tú nos das, donde un comienzo, un llamado, Señor, como tú lo hiciste con Abraham,
Cuando en medio de todo aquel pueblo se había olvidado de ti y no había aquellas personas que hacían altar delante de tu presencia, que creían en ti, oh Dios. Y tú llamaste a aquel hombre porque conocía la condición de su corazón, sabía que si tú lo llamabas, él respondía, heme aquí, aquí estoy. Eso es lo que Dios quiere hoy en día, no en la circunstancia en la que pensemos que estamos santos o no tenemos pecado, no. Dios nos llama como cada uno somos, en lo que nosotros estemos viviendo o en lo que estemos pasando. Tú nos llamas a un arrepentimiento, tú nos llamas a una búsqueda hacia ti, Señor. Te pido que tú seas por tu misericordia, Padre Celestial, ministrando a cada corazón y a cada vida que vienen a ti, oh Dios. Porque esa promesa que que le diste a Abraham es la misma promesa que tenemos hoy en día. A través del Señor Jesucristo, poder obtener la vida eterna. Aquello que tú le dijiste a Moisés, aquel entonces dijo, voy a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Es el mismo pensamiento que tú tienes hoy en día también. Sacar a aquella humanidad que anda en la esclavitud, en el vicio, que anda aquellos que están en el robo, en el fracaso, en la delincuencia, aquellos que andan en la prostitución, aquellos que andan en la envidia, en la hipocresía. Tú quieres sacarlo de esa esclavitud y que ellos obtengan una vida sincera, una vida noble, apacible a ti y dispuesta a obedecer tu voz, dispuesta a decirle, heme aquí, como lo hizo Abraham, que dispuso ante ti y creyó, le creyó a ti, oh Dios, yo creo en ti y nunca quiero que mi vida deje de creer en ti, Señor. Señor, al contrario, quiero que tú me uses para infundir esa creencia que tú nos has dado en nuestros corazones de creer, decirle, Señor, yo estoy dispuesto a ti, oh Dios. Si hay personas que quieren aceptar a ti, Señor, como el único y suficiente Salvador personal, yo te pido que haga esa oración, Señor. Perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mis deudas, Señor de los cielos, mis transgresiones me han separado de ti, Señor de los cielos. Pero reconozco que tú muriste en la cruz del Calvario y que diste tu vida por amor de mí, Señor, que te entregaste allí en la cruz por todos mis pecados y que a través de tu sangre tú has derramado, Señor, para yo poder ser libre de toda condenación, de todo pecado. Tú has quitado, Señor, aquella condenación de ir al infierno y nos has dado una libertad de entrar al reino de los cielos, donde allí seremos libres. Nos gozamos en tu presencia. Alabaremos y glorificaremos tu santo nombre desde ahora y por la eternidad hasta el fin. Señor, gracias, porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, oh Dios. Gracias por cada persona que escucha y ve estos videos. Bendíceles, guárdales y fortaléceles en todo, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga grande y ricamente en este día. Desde ahora y para siempre, los bendigo en el nombre de Jesucristo, deseándole las más ricas bendiciones. Amén y amén.